Y ahora tenemos la visita en estudios de Antonio Tang. Él es candidato a diputado por Somos Perú. Antonio, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias, Carlos. Bien, gracias por la invitación. Primero, eres joven, ¿no? Sí, relativamente estamos en la ebullición de la juventud. ¿Qué te lleva a hacer, digamos, a buscar una curul? Sí, bueno, en primer orden, yo naturalmente me siento político. Mi primera candidatura fue cuando tenía 12 años y fui alcalde de mi colegio, un colegio nacional completamente grande, ¿no? Un colegio nacional y bueno, yo me presenté a estas elecciones, luego he sido dirigente de mi Universidad Nacional también, como la Universidad Nacional Federico Villarreal, luego en mi comunidad también he sido dirigente y ahora considero que esta es una contienda trascendental porque no solamente significa la postulación mía o de muchas personas, sino la renovación de la clase política, que es lo que necesita este país urgentemente, ¿no? Hablabas de que de muy chico has tenido, digamos, esta vena política, ¿no? Pero, ¿cuáles son tus principales iniciativas que te llevan a postular? Primero, me conmueve ver como peruano que el Estado no se hace presente. Y el Estado entendemos que son servicios básicos para la ciudadanía, entendiendo que el peruano es el fin supremo de la Constitución. Entonces estamos hablando que si en el Perú la seguridad, la educación y la salud no existen en un sentido real, entonces el Estado no funciona. Y es ahí en donde yo quiero entrar. Hecho este preámbulo, en el aspecto de la educación, yo soy profesor, estudié educación en la Universidad Nacional Federico Villarreal, por lo cual la educación me parece y la entiendo como el principio base para cambiar la sociedad peruana. Y en ese sentido yo quiero ser claro respecto a la ley 28044. Mi propuesta está directamente ligada a mejorar y fiscalizar el cumplimiento de la ley 28044. Por ejemplo, ¿en qué aspecto? En el capítulo 4 de la ley 28044, en su artículo 17, que habla sobre la equidad de la educación, ahí hay una cuestión desiderativa, una cuestión básicamente de deseo, de anhelo, pero en la realidad esto no se practica. ¿Esta diferencia en qué se da? Por ejemplo, en los materiales educativos que puede tener un colegio nacional de Lima y un colegio de Huancayo. Entonces, estamos hablando que ambos son del mismo sistema educativo nacional, pero ambos no tienen los mismos implementos. Desde, por ejemplo, la infraestructura hasta los implementos deportivos. Entonces, hoy en día, Carlos, y a todas las personas que nos ven, escuchamos candidatos que dicen que en el Perú el que es pobre porque quiere. Y eso no es así. Es muy fácil, ¿no? No, y es muy fácil decir eso, pero si nosotros nos ponemos a pensar que no hay igualdad de condiciones, aún estamos hablando del sistema nacional, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué igualdad hablamos? ¿De qué igualdad de condiciones para el inicio parejo estamos hablando, ¿no? Necesitamos más bien que haya verdadera equidad, no solo como lo dice la ley, sino que se cumpla. Claro, entonces entiendo que tu caballito de batalla para esta campaña es el tema educativo. En principio, el tema educativo y en principio el tema de la equidad. Y sin embargo, dentro de la educación, y hay que ser claros. Hace poco el diario Comercio y sacó un resultado interesante sobre el estudio de la educación y hablaba que había que mejorar la infraestructura, capacitar maestros, trabajar directamente con los padres de familia. Y sí, es cierto. Sin embargo, yo le añado un sentido muy importante que tiene que ver con la reforma de la educación. El sistema educativo no está favoreciendo a lo que queremos como sociedad, Carlos. Y acá hay que ser claros. Primero, que en los últimos años, ¿qué congresista se ha preocupado verdaderamente por la educación? O sea, no estamos hablando del lobby de la educación, sino estamos hablando del verdadero sentido de la educación. O sea, estamos hartos que hayan no solo congresistas analfabetos, sino que no les interesa la educación. Ha habido una bancada que se llama Bloque Magisterial. Sí. ¿Qué ha hecho por la educación? No hablamos solo por los profesores, que son la base también de la educación, por supuesto, sino del sentido de la educación. Ejemplo, yo tengo una pregunta. Un alumno de tercero de secundaria que está hablando como delincuente, ¿qué quiere ser? Claro.
O sea, un alumno que está hablando como delincuente, como forajido en su colegio, en todos los colegios nacionales, habla, mano, yara, causa. Normal, eso parece un juego. Pero eso desemboca, dime cómo hablas y te diré quién eres. Un verdadero congresista se preocupa por la educación en un sentido de proyección de acá a 20, 30 años. ¿Qué nos espera con eso? Ahora, hemos tenido, como dices, ¿no? Tenemos una bancada denominada Bloque Magisterial integrada por algunos maestros, docentes. Hemos tenido un presidente que era profesor, bueno, ahora está preso. ¿Crees que con esta experiencia la profesión del docente se ha visto golpeada también? Mira, solo se compara lo parecido, Carlos. Es decir, el concepto hoy a nivel internacional de un maestro es una super persona. O sea, un profesor te enseña a comer, a vestir, a hablar, a comportarse. Y el hecho de que una persona haya, valga la redundancia, personificado a la patria, teniendo la profesión de maestro, no significa que todos sean así. Al contrario, yo me acuerdo, por ejemplo, de mi maestra en la universidad, Miriam Flores Coronado, que me decía, ¿usted es profesor? ¿O quiere ser profesor? Sí, maestra. Hable como profesor. Porque el profesor educa cuando enseña, cuando conversa. Entonces, yo sí creo que tenemos que tomar distancia, todos los profesores, del, digamos, último ejemplo que ha habido a nivel gubernamental. No, para nada. Y es más, yo soy profesor y hoy en día me conmueve la educación, pero en un sentido reformativo. Claro. ¿Y hacia dónde va esa reforma que señalas? Exacto, muy buena pregunta y te agradezco. Yo tengo un ensayo que se llama ¿Para qué educamos? O sea, ¿para qué educamos? La pregunta es ¿para qué educamos? O sea, ¿para qué estamos yendo al colegio? Hoy en día hay muchísimos alumnos que no quieren ir al colegio. Pero lo peor, Carlos, es que hay muchísimos más maestros que tampoco quieren ir al colegio. Eso es peor, ¿no? Eso es peor. Entonces, ¿por qué? Porque asistimos a una parodia llamada educación. Donde más importante es el cuaderno de control, más importante es cuaderno, pizarra, que la verdadera reforma educativa. Es decir, le estamos diciendo que en casa tienes que aprender todo, pero en el colegio no te enseñamos nada. ¿Por qué? Porque hoy los estudiantes del año 2026, con una cantidad de aparatos tecnológicos a los cuales ellos tienen acceso, ¿no es cierto?, ya no se están creyendo a los profesores que están con la pizarra enseñándole a los estudiantes. Prefieren creer a esos shorts que ven en YouTube, por ejemplo. Por supuesto, o sea, hoy en día prefieren ver a los streaming, ¿no es cierto?, y los ven como una forma digamos, de camino de seguir. Y no está mal en un sentido de diversión, pero hay que separar las cosas. Y sin embargo, no tenemos referentes en la educación. No comparto con el partido aprista, ni con la señora Cabanillas, que es, bueno, de por sí ha sido mi maestra en la universidad, pero antes podíamos pensar que había un congresista que pensaba en la educación, que había un problema en la educación y podía salir a hablar por la educación. Pero hoy no tenemos eso. ¿Crees que con los años y estos cambios que ha habido dentro del Ministerio de Educación se le ha quitado, no sé si la palabra es autoridad, pero se le ha quitado peso al maestro dentro de los mismos colegios? Lo que pasa es que estamos migrando hacia una forma de educación mucho más constructivista por parte del estudiante, ¿no? Y al profesor lo que se le quita de pronto es el hecho de la verticalidad. Exacto. Es decir, ya no puede ser que el profesor es el que sabe y el alumno solo es el que aprende. No, o sea, hay cosas que si el profesor quiere saber, el alumno le va a decir, profesor, siéntese, yo le voy a enseñar. Entonces, un poco el profesor lo que tiene que hacer es moderador de los aprendizajes en un sentido más moderno de la educación, pero capacitado en sentidos más de herramientas tecnológicas, de teorías del aprendizaje, de métodos de estudio. Es decir, el profesor tiene que hoy en día ofrecerle otras cosas a los estudiantes. ¿Y debe haber esa meritocracia para el ascenso de los maestros? No hay otra forma de poder crecer, es decir, la empresa privada nos presenta un modelo de meritocracia que es exitoso y eso tiene que hacer el sector público. Y bueno, un poco para pasar a otros temas también, por ejemplo, el tema de Petroperú. O sea, lo mismo pasa con Petroperú. Es el Estado sacándole la vuelta al Estado. O sea, si nosotros profesionalizamos la gestión pública, la meritocracia, la carrera pública, entonces muchos productos peruanos, como en un sentido, hablando del Estado, como la educación, la salud y la seguridad, van a ser buenos. Ejemplo, y ahora paso con mi tema de la seguridad. Por ejemplo, y esto lo digo como ciudadano, hay gente que me dice, Antonio, tú eres profesor, ¿por qué hablas con seguridad o de seguridad con tanta, supuestamente con tanta libertad, ¿no? Con tanta impronta.
Y tiene que ver que soy ciudadano. O sea, soy un ciudadano, soy un verdadero peruano de a pie. Una persona que camina por la calle y se da cuenta de las cosas. Ejemplo. Cuando uno va a una comisaría, ¿no es cierto? Cuando uno va a una comisaría. Uno va a una comisaría y encuentra más problemas que soluciones, Carlos. O sea, tú vas a una comisaría y ¿qué haces? ¿Quieres presentar una denuncia? O en todo caso, te has encontrado con un hecho delictivo. Te han robado en tu casa. Vas a la policía y la policía, ¿qué te va a decir? No tengo patrullero. No tengo moto. O lo peor, no tengo personal. ¿Por qué? Porque la comisaría, al igual que los hospitales y los colegios, son administrativas. ¿Qué quiere decir? Que yo solamente voy a hacer un trámite, un documento, una denuncia y encuentro un policía tipeando. Ya, esas cosas no pueden pasar, esas cosas indignan. Ejemplo. Siempre recuerdo esto. A mí me indignó y hoy hablo desde la indignación y por eso postulo a la Cámara de Diputados. Ejemplo, en el Agustino, una señora estaba siendo agredida por un desgraciado. Para hacer el cuento corto, los vecinos escucharon y fueron a poner la denuncia. Llegaron a la comisaría. No había, lo mismo, no hay patrullero, no hay moto, no hay policía. ¿Qué pasó? La señora falleció, Carlos, por lo mismo. ¿Puede pasar? Ya luego se discutió sobre quién fue responsable, si se podía ir caminando, pero la realidad es que el policía también está limitado. Mandar a un policía con una vara de goma, por favor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es mi propuesta? Paso del qué al cómo. Lo que nosotros necesitamos es, primero, liberar a policías de trabajos administrativos que hoy en día puede hacerlo un estudiante de Derecho de los últimos ciclos o un estudiante de Administración. Ejemplo, hoy cuando tú vas a la comisaría, Carlos, encuentras una cuestión que es mesa de parte, como en todos lados. Como un policía sentado ahí. ¿Qué hace un policía que ha sido entrenado para enfrentar la criminalidad, para el manejo de armas, para pilotear, o sea, ¿qué hace con ese entrenamiento hoy en día haciendo un trabajo netamente administrativo? Cuando tú llamas a la comisaría radiooperadora, ¿a quién encuentras? A un policía. De recepcionista. Cuando tú vas como por ejemplo, si eres un colegio, eres una entidad pública y quieres que la comisaría, que la policía participe, te encuentras con una oficina de participación ciudadana, OPC. Aquí encuentras a 3 policías por comisaría. Y en el distrito, entonces, ¿de cuántos policías estamos hablando? Cuando tranquilamente ahí hay un trabajo de educación que puede monitorear un policía. Y lo demás podemos contratar a personal que pueda hacer ese trabajo. Y así te voy diciendo más. No puede ser que en el año 2026 en el Perú, y si queremos hablar de, reformar, no podemos mejorar, tenemos que reformar, cambiar. No puede ser que en el año 2026 los policías, Carlos, estén manejando el tránsito en la avenida Bancay. 20 policías confundiendo a peatones y vehículos, cuando eso lo hace un ingeniero vial. Eso lo hace un software que te pone los semáforos según cómo veo la Panamericana, según cómo veo evitamiento, ¿no es cierto? Cómo llega de un lado o del otro, de la norte o de la sur. Veo, por ejemplo, cómo llegan por Alfonso Ugarte, cómo llegan por la avenida Tacna, cómo llegan por las principales entradas a la avenida Bancay. Entonces pongo los semáforos y libero policías. Claro, Antonio, pero eso es logística y eso es presupuesto. Esta reforma que tú señalas tiene que venir acompañada de un presupuesto, ¿no? Lo que pasa, Carlos, y ahí te agradezco mucho esta pregunta, porque obviamente yo haré lo mío desde mi diputación, pero George Forsyth es, digamos, la propuesta de la modernidad. La propuesta de la modernidad. Es decir, George Forsyth se ha encargado de viajar en los últimos 2 años y se ha ido a México, Estados Unidos, diversos países en donde Colombia, donde se está implementando la seguridad, pero a nivel de modernidad, de software. O sea, hoy en día no puede ser que no se siga la ruta del dinero. Hoy en día no puede ser que no haya un software que te encuentre la geolocalización de las llamadas satelitalmente. O sea, hoy en día no puede ser que no identifiquemos el rostro de un delincuente caminando por la calle. Pero lo que pasa es que esto es una cuestión nacional. Esto es una cuestión en donde el presidente de la República tiene que liderar una política de Estado, pero para eso necesitamos un presidente con las manos limpias. Claro. Antonio, 2 últimas preguntas, porque el tiempo queda corto. En campaña se ha hablado mucho de retirarnos de la Corte,
Interamericana de Derechos Humanos, porque se busca implementar la pena de muerte en el país. Desde Somos Perú, ¿también apoyan esa medida? ¿Están de acuerdo? ¿La objetan? No, yo particularmente no estoy de acuerdo con la pena de muerte por dos razones. La primera, porque no resuelve el problema. No resuelve el problema. Por ejemplo, para un violador que tiene este instinto asesino de dañar a la vida de un ser humano, no le es un temor enfrentarse a la muerte. Incluso hoy en día los delincuentes salen sabiendo que pueden ser asesinados, porque hoy la gente tiene armas, hay policías, entonces no creo que la pena de muerte sea verdaderamente un paliativo, y eso hay que tener claro. Es un absoluto populismo. Y además, porque yo estoy seguro que morirán los Mamanchura y no los Berquemeyer. Claro. Ahora, la última, Antonio. Tú perteneces a un partido, Somos Perú, estás postulando al Congreso. ¿Cómo tomas esta situación por la que atraviesa Gerí, que forma parte del partido, y que posiblemente en un par de horas sea retirado de Palacio de Gobierno? Mira, empiezo por lo último, Carlos. El hecho de que pueda ser retirado o no, hay que entenderlo, es una campaña política. O sea, todos están en campaña. Lamentablemente, si esto hubiese sucedido en otro momento, yo creo que no hubiese existido tal censura. Pero yo creo que es parte de la campaña, ¿no? Lo están utilizando y es su responsabilidad. Lo segundo es que me da muchísima pena que el buen trabajo que estaba proyectando se haya visto lacerado por un par de cosas que finalmente le pasan factura, ¿no? Buenas, malas, eso creo que lo debe determinar la justicia, ¿no? Lo peor que podemos hacer es judicializar la política o politizar la justicia. ¿Pero sí crees que se equivocó? Por supuesto, yo no lo hubiese hecho. Para comenzar, si voy a un chifa, siempre voy a ir al mismo chifa de la avenida Petituars, ahí afuera del Mercado Lobatón. Siempre voy a ir al mismo chifa. No voy a ir al que me invite un empresario. Y segundo, que si quiero contratar a mis amigas, les digo, por favor, las voy a contratar, pero no entren a Palacio porque se pueden confundir las cosas. Las necesito porque las conozco hace 20 años, ¿no? Y necesito gente de mi confianza, pero no entren a Palacio porque no vayan a empezar mal en este país donde hay mucha cultura de la desconfianza. Creo que le faltó bastante muñeca al presidente y hoy, bueno, vamos a ver los resultados. ¿Y qué crees que esto le puede terminar pasando factura al partido en campaña? No, definitivamente al contrario. Creo que si los peruanos somos, como hemos demostrado hasta el día de hoy, gente consciente, inteligente, porque los peruanos lo último que los van a hacer, nos van a engañar, es que el partido como tal no ha participado en el gobierno. Al contrario, la presidenta del partido, que es Patricia Lee, mundialmente conocido, no ha pisado Palacio de Gobierno. Para nada. O sea, ninguno de los militantes a nivel, digamos, dirigencial ha intervenido. Eso hay que tenerlo claro. Bien, Antonio, ha sido un gusto tenerte en estudios, bueno, y te deseamos éxitos en la campaña. Sí, no, a las personas que nos puedan ver, muchísimas gracias y síganme en TikTok. En TikTok van a encontrar muchísimo de mí. Bien, estuvo con nosotros Antonio Tang, él es candidato a diputado por Somos Perú.